a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su sombra, redoblar. Desterrando la falsa emoción. Este no es un cuento, es una historia. La historia de un pueblo que perdió el miedo. Montevideo, 30 de junio de 1973. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional. Visto la actitud adoptada por los dirigentes de la Convención Nacional. ¿Se acuerdan? Así comenzaron los años más negros de nuestra historia. A ese comunicado siguieron otros y otros. Nos tenían tupidos a comunicados, que eran órdenes. Y pasó el 73, y el 74, y el 75. Un pesado silencio había caído sobre el país. Nadie hablaba, solamente ellos. Resuelve, primero, declarar ilícita la asociación de hecho denominada Convención Nacional de Trabajadores, CNT, disponiendo su disolución. En mayo del 76, el silencio se hizo estruendoso. Secuestraron a Michelini y a Gutiérrez Ruiz. En Buenos Aires, ayer le secuestraron. Los mataron, los encontraron muertos. A Michelini y a Gutiérrez Ruiz y a dos más. En un auto. Los mataron. No fueron los únicos muertos. Hubo muchos más, antes y después. Y el silencio era cada vez más pesado, más oprimente. Ya uno no se animaba ni a hablar con el vecino porque, quién sabe. Buenas tardes, vecino. Buenas tardes. Mejor no me detengo. Ese, quién sabe si no está... Menos mal que no se quedó a hablar, porque mejor no abrir la boca. Nunca se sabe. Sos vos, viejo. Oíme, ¿te enteraste? Shh, cállate. No hables delante de los chiquilines. Por ahí salen y sin darse cuenta repiten. Sí, tenés razón. A uno le parece que hasta las paredes oyen. Y poco a poco, cada uno se fue encerrando en su propio silencio. Parecía una ciudad fantasma. Solo ellos hablaban. Solo ellos estaban contentos. Habían conseguido, por fin, gobernar a este pueblo ingobernable. Y siguieron los comunicados Y el pedir permiso para todo, hasta para hacer un cumpleaños en la casa. Y el certificado de buena conducta que lo necesitabas para todo, hasta para ir al... Ya estábamos en el 80 y se sentían muy seguros de sí mismos y decidieron ser generosos. Tenían en la manga una nueva constitución. La podían implementar por su cuenta, claro, pero no. Si total el pueblo estaba con ellos, se la podían proponer. Descontaban que íbamos a decir amén. Sí, por mi país. No. Sí, por No. 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 por el No. 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 No hubo explosiones de alegría. Fue un júbilo silencioso. La única gente que se atrevió a salir a la calle lo hizo en silencio. Solo los limpiaparabrisas de los autos se movían alegres en aquella noche estrellada. Pero algo había cambiado. Buenos días, vecino. ¿Cómo anda? Muy bien. Linda mañana, ¿eh? ¿Quiere un mate? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, algo había cambiado. En aquella mañana uno sentía como que algo, como una pequeña brisa fresca, había comenzado a colarse por entre aquellas paredes que habíamos levantado entre los unos y los otros y que nos tenían aislados, cada uno en su rincón. Fue el comienzo. No fue fácil. El miedo era grande. Se nos había pegado a la piel. Ya era casi parte de uno mismo. Poco a poco, por aquí, por allí, empezamos. a sonar la sirena del viejo tablado,
Tampoco fue fácil comenzar a reunirse. En el estadio, en las llamadas, en los tablados, en los festivales de canto popular nos íbamos animando. ¿Se acuerdan del... ¡Olele! ¿Cuántas veces lo habremos cantado y cuánta fuerza nos daba? Y aquel primer reencuentro. ¿Se acuerdan de aquel diciembre del 83, cuando llegaron los niños? Nos volcamos a las calles y llorábamos y reíamos junto con sus abuelos que los abrazaban después de 10 años. Y las ollas populares, y las cooperativas, y las policlínicas que iban surgiendo por todas partes. Las caceroleadas en todos los barrios. ¡Epa! Momentito. Mire que no fue solo en Montevideo. Aquí en Paysandú la cosa estaba movida. Apagones, caceroleadas, la marcha de las mujeres con una flor, el recital por la vida. Y en Rivera, ni les cuento. Comenzó con la mateada de la plaza y siguió. En Rocha, lo primero fue crear una comisión de derechos humanos y no la tuvimos escondida. La presentación en sociedad la hicimos recorriendo las calles del centro y no estábamos solos. Y en Artigas. 33. En Cerro Largo... Claro que fuimos todos. Fue todo el país el que se hinchaba parejo. A redoblar, muchachos, la esperanza. Que son las virgencitas nuestras sangre. Ellos no entendían nada. ¿Qué diablos nos estaba pasando? ¿Cómo es que no estábamos agradecidos por el orden que nos habían brindado? Se pusieron nerviosos y dieron palos. Pero ya nadie nos paraba. Habíamos agarrado viento en la camiseta. Y aquel 1 de mayo del 83, ¿se acuerdan lo que sentimos cuando vimos todo aquel montón de gente que éramos? Y gente de todos los pelos y todos los colores. No, algo nos estaba pasando y ellos comenzaban a darse cuenta. Después vino aquel torrente de gente volcándose hacia el obelisco. Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio. Estaban cada vez más arrinconados. Entonces volvieron los partidos políticos y vino la CONAPRO y los acuerdos. Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya la ignorancia con respecto de la verdad de las denuncias referidas y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales. Y todos estábamos de acuerdo. Todos necesitábamos sentir que la justicia no era solo una palabra, que los militares y policías que habían cometido delitos serían sancionados y, sobre todo, estaban los niños secuestrados. Poníamos mucha esperanza en que se los iba a encontrar. Seguimos saliendo a la calle y... Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, visto. Cada vez teníamos menos miedo. La esperanza y la alegría eran contagiosas. Todos estábamos contaminados. Lo habíamos conseguido. No tuvieron más remedio que recular. Salieron los presos políticos y fue otra explosión de alegría. Estábamos felices. De nuevo había parlamento, de nuevo se sancionaban leyes. Teníamos tanta esperanza. Estaban llenas de esperanza las abuelas de los niños secuestrados. Esperaban, sin saber muy bien qué, las madres de los detenidos desaparecidos. El tiempo fue pasando y nada.
Comenzaron a escucharse, al principio tímidamente, algunas voces oficiales. Un reportaje aquí, una declaración allá. Bueno, nosotros pensamos que hay que dar vuelta a la página. Lo que pasó es muy doloroso, sí, pero felizmente ya es pasado. ¿Pero qué está diciendo? La pacificación del país exige mirar hacia el futuro y dejar el pasado atrás. ¿Y mi nieto? ¿No se va a investigar dónde está? Esas voces hablaban cada vez más fuerte, tal vez intentando tapar la voz de su conciencia. Exigir que se castigue es revanchismo. Ahora hay que olvidar y perdonar. ¿Perdonar qué? Si ni siquiera sé qué es lo que debo perdonar. No revolver el pasado. No revolver el pasado. Ojos en la nuca. Ojos en la nuca. Queremos a nuestros nietos. ¿Qué pasó con nuestros hijos? ¿Quién mató a Gutiérrez Ruiz y a Michelini? Una ley. Habían prometido investigar. Eso no puede ser. Por eso, señores legisladores, es necesario, es urgente votar esta ley. ¿Qué pasa? No sé, están en eso. 22 de diciembre de 1986, el Parlamento, por mayoría, aprobó la ley número 15.848 de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Y eso qué es? Mira, hablando en plata, a los militares y policías que cometieron delitos contra los derechos humanos no les va a pasar nada. ¿Cómo? ¿Que no les va a pasar nada? ¿No van a investigar? ¿No los van a juzgar? No, nada. Pero no puede ser. Si uno, vos o yo, por ejemplo, cometemos un delito, vamos presos, ¿no? Sí, vos o yo, pero ellos no. Ellos llevan uniforme. No embromes. Eso es un disparate. Entonces, como dice el título de esa película, permiso para matar. La cosa no nos cabía en la cabeza. ¿Éramos o no éramos todos iguales ante la ley? Pero digo yo, a nosotros, ¿alguien nos preguntó qué nos parecía esa ley? Es cierto, a nosotros no nos pidieron nuestra opinión. ¿Y no somos, después de todo, el soberano? Entonces hicimos lo que era nuestro derecho. Yo firmo para que el pueblo decida si mantenemos o anulamos la ley. Yo firmo para que el pueblo decida. Yo firmo para que el pueblo decida. Yo firmo para que el pueblo decida. Los que votaron la ley pronosticaron alegremente. Las firmas del 25% de los votantes. ¿Pero usted sabe cuántas firmas son? Más de 500.000. No, eso ni soñando lo consiguen. El pueblo uruguayo es inteligente y sabe lo que le conviene. Yo firmo. Yo firmo. Los que votaron la ley se pusieron nerviosos. Ciudadanos, hoy queremos hacerles una advertencia. Andan por ahí metiéndose en las casas gente sin escrúpulos que con amenazas y presiones hace firmar contra la ley de pacificación. No se dejen intimidar, no firmen y denuncien a esa gente a las autoridades. De todas las ciudades, de todos los pueblos, de los rincones más apartados llegaban... Yo firmo. Revanchismo, ojos en la nuca, dejar atrás el pasado. Y las firmas llegaron a la Corte Electoral. Eran más de 600.000. Entonces sacaron las uñas. Y qué afiladas las tenían. Pero eso pasó ayer nomás, y todos ustedes lo conocen. Las firmas para plebiscitar la ley estaban. Y estalló la alegría. Otra vez más un río de libertad se volcó a las calles. Inconscientes, irresponsables. Tienen su plebiscito y después, ¿qué? Pacificación, cerrar el pasado, evitar enfrentamientos. Siguen agitando los mismos fantasmas. Siguen apostando al miedo. ¿Acaso no saben que si algo nos enseñó la dictadura es que juntos somos capaces? Y aquí estamos. Hay plebiscito y habrá justicia. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos.
es inútil. ¿Quién puede contra un pueblo que ha perdido el miedo? ¿Quién puede contra un pueblo que vota por la esperanza? A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido incita nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Fue la historia de un pueblo que perdió el miedo. Un programa del Servicio Paz y Justicia del Uruguay.